Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a pedir sabiduría, dirección a Dios para que nos ayude a comprender su palabra y sobre todas las cosas ponerla por obra. Ahora vamos a compartir unos versos bíblicos sobre un gran problema que tenemos la gran mayoría de las personas, que es cuando tenemos la ambición de poder. Siempre capaz que una persona progrese, que esté cada vez mejor, no es malo. Pero lo que es malo es cuando tenemos la ambición. La palabra ambición dice que es pasión por conseguir poder o dinero. Y ahora nos vamos a ir al origen del pecado. El primer ser que pecó fue Satanás. ¿Y qué fue lo que lo llevó a pecar a Satanás? Vamos a estudiar en el profeta Ezequiel el capítulo 28 y vamos a estudiar del verso 15 al 17. Miremos lo que era o cómo era Satanás al principio y qué es lo que le llevó a pecar a este ser. Y dice el verso 15: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este ser lamentablemente cambió para mal, y eso también es para enseñanza nuestra. Ojalá que vayamos cambiando para bien. ¿Y qué nos dice el verso 16? A causa de la multitud de tus contratos, se llenó tu interior de violencia y pecaste. Este fue Satanás, el origen, el primer pecado. ¿Y qué más dice? Por lo que yo te eché del monte de Dios como cosa impura, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Este querubín era o es Satanás. Y vamos a ir viendo qué fue lo que lo llevó a pecar, a rebelarse contra Dios. Esa rebeldía también nos puede ocurrir a nosotros las personas. Y dice el verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Porque la palabra de Dios nos describe que este querubín fue un ser muy hermoso, creado por Dios. Y dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Y qué más dice? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Este era un ángel muy especial creado por Dios. Pero ¿cuál fue el problema? Se enalteció su corazón. Y si miramos qué significa enaltecerse, dice agrandarse, ensalzarse. Este ser se agrandó nada más y nada menos que contra Dios. ¿Y qué más dice? ¿Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura? ¿Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor? Yo te he arrojado por tierra, delante de los reyes te he puesto por espectáculo. Esa fue la sentencia de Dios para este ángel que se rebeló contra Dios. Y ahora vamos a ver cuáles fueron las pretensiones de Satanás. Y vamos a ver que muy parecidas a las pretensiones de Satanás nos ocurre también a nosotros, a los seres humanos. Y vamos a estudiar el profeta Isaías. Y vamos a estudiar el capítulo 14 y vamos a estudiar el verso 12 al 14. Acá señala cuál fue el problema que lo llevó a pecar a este ser
Y dice el verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Cortado fuiste por tierra, tú que abatías a las naciones. Ahora miremos, estudiemos las pretensiones de este ser. En esto se corrompió Satanás, este querubín protector. Y dice el verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de la reunión me sentaré en el extremo norte. Esas fueron las pretensiones de este ángel, levantar su trono también en el cielo, ser semejante a Dios, igual a Dios. Ese es el gran problema o el gran pecado cuando tenemos la ambición de poder. Querer ser el más grande, el más alto, el más importante. Y dice el verso 14, lo que pensaba y decía este querubín. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso eran las pretensiones de Satanás. Ser semejante a Dios. Y este ser vamos a ver que con esas pretensiones, con esa ambición de poder, vamos a ver el gran problema que ocasionó. No se quedó tranquilo por tomar el lugar de Dios. Dice que a causa de su hermosura y de su esplendor, se enalteció, se engrandeció, y eso lo llevó a querer ser como Dios. La ambición de poder es un gran problema también que tenemos muchas veces los seres humanos. Y vamos a estudiar en Apocalipsis qué hizo, aparte de tener esas pretensiones, qué más hizo Satanás. Dice el capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a estudiar del verso 7 al 9. Y dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Mire lo que provocó este ser con el deseo de ser como Dios. Provocó una gran batalla en el cielo. ¿Y qué más dice? Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, que es Satanás. Y dice, y Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Porque este ser tiene mucho poder, mucha astucia. Por eso que convenció a muchos ángeles del cielo a que se rebelen también contra Dios. Dice que provocó una gran batalla en el cielo. ¿Para qué? Para tomar el lugar de Dios. ¿Y qué más dice el verso 8? Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Por qué dice ellos? Para Satanás y sus ángeles que se aliaron con él. ¿Para qué? Para provocar guerra en el cielo, para hacer su trono también como Dios. ¿Y qué nos dice el verso 9? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
Miren el gran poder que tiene sobre la tierra. ¿A quién engaña? Al mundo entero lo tiene engañado Satanás. ¿Y qué más dice? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Porque éste se ganó muchos ángeles para que estuviesen al lado de él y querer tomar el trono de Dios. La ambición, el ego de Satanás, y también nosotros tenemos mucho ego. Versos muy lindos, muy claros, y vamos a ver que eso fue lo que llevó a rebelarse a Satanás contra Dios. Él quiso levantar su trono como Dios y quitarle el lugar a Dios. Y vamos a ver que ese mismo pecado que cometió él, también hizo pecar a la humanidad, a los primeros padres, Adán y Eva. Vemos que él lo que quiso fue hablar con Eva, y cuando logró conversar con la mujer, la engañó. Y vamos a ver de qué manera la engañó, o de qué manera la tentó a Eva. Porque este ser tiene mucho poder, mucha astucia. Miremos que él convenció a muchos ángeles de Dios que se aliaran a él. Y vemos qué fue, cómo trabajó para engañar a la humanidad. El capítulo 3 de Génesis. Y vamos a estudiar del verso 5 y 6. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren, esto fue lo que le comunicó, le transmitió Satanás a Eva, y con esto la sedujo. Y con esto cayó en tentación la mujer y también su marido Adán. Y dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, el árbol que le había privado Dios que coman. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. ¿Para qué cosa? Para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué más dice el verso? Y dice, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿En qué cayó Eva? ¿Qué fue lo que sedujo a Eva? Comer del fruto prohibido, ¿para qué? Para ser como Dios. Por eso que nosotros todos descendemos de Adán y Eva. Y así como codició nuestra madre, así los seres humanos somos codiciosos y somos ambiciosos. Y eso nos lleva a ser una persona muy mala. La ambición al poder y también al dinero. El dinero es necesario para todo. Lo que es malo, la ambición. Vamos a estudiar una cita bíblica más. Miremos cómo se contaminó el ser humano con esta ambición, con nuestro ego, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo. Miremos los problemas que tenemos los seres humanos. Y vamos a estudiar en Lucas, el capítulo 18 de Lucas. Y vamos a estudiar el verso 9 al 14. Miremos qué hermosa historia nos enseña
Dios por intermedio de su palabra santa. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Eso también nos pasa a nosotros. Muchas veces nos consideramos justos sobre los demás. Y acá nos enseña una historia, la palabra de Dios dice, y menospreciaban a los demás. Eso también es parte de nuestro ego, de nuestra soberbia, de nuestra arrogancia. El tener más alto concepto que el que debemos tener. Nos damos un concepto muy alto para nosotros y menospreciamos a los demás. Miremos la hermosa historia que nos enseña la palabra de Dios. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro cobrador de impuestos. Dicen que los fariseos eran doctores en la ley de Dios y los publicanos pecadores. Ahora vamos a estudiar qué oración hacían estas personas. Y dice el verso 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Miren el concepto de este hombre. Le agradecía a Dios de no ser como los demás hombres. ¿Y qué decía? Ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese cobrador de impuestos. Miren con la arrogancia y con la jactancia que oraba. El quererse justificar a sí mismo y señalar a las demás personas como más malos que nosotros mismos. Esta enseñanza de Dios es para que aprendamos también nosotros. Y miremos lo que decía en su oración este fariseo. El verso 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Miremos lo que le representaba a Dios en su oración. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Y con esto se jactaba este fariseo. Vamos a ver qué oraba el publicano o el pecador. Mas el cobrador de impuestos de pie y a bastante distancia no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Miren, no se atrevía ni a mirar al cielo donde está Dios, este pecador. ¿Y qué dice? Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre era sincero, reconocía que era pecador. ¿Y qué le pedía a Dios? Que lo acepte. Y también reconocía que era pecador. ¿Y cómo se resume esta historia en la palabra santa? Dice el verso 14, hablando del publicano, dice, os digo que éste descendió a su casa más bien que aquel. El publicano fue más aceptado que el fariseo. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña y qué nos dice esta hermosa historia? Porque cualquiera que se enaltece, miremos lo grave, lo feo, lo perjudicial que es cuando una persona se enaltece, se agranda. Miremos lo que nos aconseja Dios por intermedio de su palabra santa.
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con ayuda de Dios, pidámosle a Dios que nos ayude a tener un poco más de humildad. Es muy necesario. Es un beneficio muy bueno que aprendamos a ser un poquito más humilde y sacar nuestro ego, nuestra soberbia. No seamos egocéntricos, que es algo muy mal visto ante Dios y también por las demás personas. Ahora le vamos a invitar a estudiar otro libro más en la Santa Biblia, que es Filipenses, el capítulo 2, el verso 3. Vamos a estudiar un verso bíblico. Por eso que los seres humanos siempre vamos en contra de lo que Dios quiere, haciendo siempre como ir en contramano ante Dios. Nuestras pretensiones, nuestras ambiciones, siempre estamos mal ante Dios en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Y dice: nada hagáis por rivalidad o por vanagloria. Miren qué claro, qué hermoso consejo. Nos pide que no hagamos nada por rivalidad con otra persona o por vanagloria. Esa es la palabra de Dios que nos invita. ¿Y qué más dice? Antes bien, en humildad. Miren qué sabio el consejo de Dios. Cuando hagamos algo, hagámoslo en humildad. Es lo más conveniente. Ese es el consejo de Dios, que no nos olvidemos de hacer las cosas con humildad. ¿Y qué más nos pide? Estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Miren qué lejos que estamos de estar bien ante Dios, porque nos habla a todos, porque nos dice estimando cada uno. Este consejo de Dios es para cada persona, para cada uno de nosotros, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Cuánto nos cuesta considerar o pensar que las otras personas son superiores, mejores que nosotros mismos? Siempre estamos aplicando, cuando hablamos, nuestro yo, porque yo hice, yo fui el que se me ocurrió hacer esto o aquello. Cuando siempre aplicamos el yo, eso es egotismo. Hablar de nosotros mismos, justificarnos a nosotros mismos, es parte del ego y es malo. Vamos a estudiar en Santiago también un verso bíblico en el libro de Santiago. Por eso que cada consejo de Dios es necesario para cada uno de nosotros. Miremos lo que nos dice el capítulo 3, el verso 1 de Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Miren el consejo bíblico, que no nos hagamos muchos maestros de entre nosotros. No quiere Dios que nos consideremos maestros sobre los demás, porque eso no tiene nada que ver con la humildad, creernos o considerarnos maestros.
¿Y qué pasa si pretendemos o nos consideramos maestros sobre los demás? ¿Qué más dice el verso? Sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Miremos, se ve que a Dios no le agrada para nada que nos consideremos maestros sobre los demás. Y si lo hacemos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a recibir un juicio más severo, más duro. Qué hermosa enseñanza bíblica. Cuánto tenemos que aprender de estas grandes enseñanzas que están en la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Lucas y vamos a estudiar Lucas, el capítulo 14, del verso 7 al 11. Esta es enseñanza del Señor Jesús. Pero no nos olvidemos que todo lo que enseñó y habló el Señor Jesús fue lo que le ordenó su Padre y Dios. Todo lo que el Señor Jesús enseñó fue lo que le ordenó Dios, su Padre. Ahora vamos a ver qué enseñanza nos envía Dios por intermedio de su Hijo Jesús. Esto también nos puede ocurrir a nosotros. El Señor Jesús estaba en una fiesta, fue invitado a comer y observó algo, y sobre esa observación nos enseña a nosotros. Dice el verso 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Mire, cuando se va a servir una mesa, no es buena educación andar buscando ser el primero o el primer lugar en la mesa. ¿Qué más dice? Refirió a los convidados una parábola diciendo, miremos qué hermosa enseñanza nos da Dios por intermedio de su Hijo Jesús. Dice el verso 8, cuando seas convidado por alguno a bodas o a un casamiento, ¿qué nos enseña Dios? No te sientes en el primer lugar. Miremos cómo nos enseña y cómo nos educa Dios. Cuando seas convidado, no te sientes en el primer lugar, porque eso también es feo, también es injusto ante Dios y también ante las demás personas. ¿Y qué más dice? No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, miremos lo que nos puede pasar por andarnos sentando en los primeros lugares o en los lugares más importantes de la mesa. Miremos lo que nos aconseja Dios. Dale tu lugar a este, que nos tengan que sacar del lugar donde estamos sentados porque no es para nosotros. Dale tu lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Eso también es parte de nuestro ego. Ser personas metidas, pretenciosas, querer estar en los lugares más importantes y ser los primeros en tomar los primeros asientos. ¿Qué más dice? ¿Qué nos enseña en esta historia la palabra de Dios? Mas cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar. Esto es consejo de Dios. Cuando seamos convidados por alguien,
sentémonos en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los hombres que se sientan contigo a la mesa. Cuando seamos convidados por alguien, esperemos que nos ubiquen, que nos indiquen dónde sentarnos, para que no nos avergüencen. Miren de lo que se preocupó Dios también por enseñarnos, porque Dios sabe que somos personas desubicadas, mal portadas. ¿Y qué dice el verso 11? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miremos que eso también es parte de ser agrandados, andar tomando los principales asientos en la mesa. Y Dios rechaza y también castiga estas actitudes nuestras. Por eso que dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué o por quién? Por Dios. A Dios le desagrada que seamos personas metidas, desubicadas. Ahora vamos a estudiar la anteúltima cita bíblica en el libro de Marcos, el capítulo 10, y vamos a estudiar el verso 35 al 37. Miremos que los apóstoles, siendo personas especiales, siendo personas elegidas por Dios y por el Señor Jesús, para que sean apóstoles, también como seres humanos pecaban en esto. También eran ambiciosos esas personas, como nosotros. Dice, se acercaban a él Jacob y Juan, dos apóstoles, los hijos de Zebedeo, y le decían, miremos lo que estos varones le pedían al Señor Jesús. Queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Miremos con la exigencia o con las pretensiones que le pedían esto al Señor Jesús. Que hagas con nosotros lo que te pidamos. Y vamos a estudiar hasta el verso 37. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga por vosotros? El verso 37 dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria o en tu reino nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miremos las pretensiones también de los apóstoles, pidiéndole al Señor Jesús que cuando se siente en el reino de Dios, el Señor Jesús, uno de ellos esté a la derecha y otro a la izquierda. Esto también son pretensiones, ambiciones, codicias que no deberíamos tener. Y nos vamos a saltar al verso 41. Al oír esto, los demás apóstoles, los 10 comenzaron a indignarse con respecto a Jacob y a Juan. Los otros apóstoles se indignaron, se enojaron por las pretensiones de estos dos apóstoles. ¿Y qué nos enseña Dios por intermedio de su Hijo Jesús?
Vamos a estudiar el verso 43 y el 44. Pero acá les señaló un pero el Señor Jesús a los apóstoles. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera que desee llegar a ser el más grande o el más importante entre vosotros será vuestro sirviente. Todo lo opuesto a lo que nosotros pretendemos muchas veces. Siempre queremos ser el más grande o el más importante sobre los demás, por nuestro ego que tenemos en nuestro corazón. ¿Y qué dice el verso 44? Y cualquiera que desee entre vosotros ser primero, será esclavos de todos. Miremos lo que es el pensamiento, los sentimientos de Dios. No le gusta que seamos personas que andemos colocándonos en el primer lugar. Eso es algo que desagrada a Dios. Y dice, cualquiera que desee entre vosotros ser el primero o el más importante, será esclavos de todos. Eso es lo que le agrada a Dios, o pretende Dios de nosotros, que aprendamos o busquemos conseguir humildad en nuestras vidas y no ser personas desubicadas, metidas. Vamos a estudiar la última cita bíblica. Esto es Dios que nos educa, nos enseña por intermedio de su palabra santa. Vamos a estudiar en 2 de Corintios el capítulo 10, el verso 12. Miren qué hermosos consejos que nos da este verso. Dice, porque nosotros no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos. Dicen los apóstoles, nosotros no nos atrevemos a juntarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Ahora si nos comparamos y creemos que somos mejor que los demás, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son sensatos. Cuando nos comparamos, nos consideramos ser mejor que los demás. ¿Qué nos dice Dios? No somos personas sensatas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos sentidos. Al creernos y compararnos mejor que los demás. Y vamos a estudiar el verso 18 y vamos a terminar esta meditación de la palabra de Dios. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Dice que no es aprobado ante Dios la persona que se alaba a sí mismo. Cuando nos alabamos solos, ¿qué más dice? Sino a quien Dios alaba. No nos comparemos, no nos midamos con nadie, no señalemos con el dedo a nadie, creyéndonos personas mejores que los demás, porque esto le desagrada a Dios y también a las demás personas que nos ven.
Le vamos a dar gracias a los oyentes y nuestro deseo que ojalá que aunque sea un verso de lo que hemos estudiado, le atraigan para que podamos ser personas un poquito más respetuosas y también ubicadas. Muchas gracias por la atención a la palabra de Dios y nos volvemos a ver en cualquier otro momento.